son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. Bueno, a ver si esto anda. Bueno, en primer lugar, compañeros, nosotros no nos tenemos que sentir culpables por decir que no. Cuando uno en general crece y quiere saber qué cosa quiere, casi siempre empieza por saber lo que no quiere, ¿no? En personas formadas. En segundo lugar, el famoso tema del palo en la rueda. Bueno, el uruguayo tiene a mi juicio una especie de enorme prurito de salirse de cierto discurso que los yanquis le llaman políticamente correcto y se ha importado desde hace unos años, ¿no? Este buen señor que puede decir que quiere contribuir a la educación, yo le preguntaría si lo hace gratis. Porque uno ha aprendido algunas cosas en la vida, pero una de las que yo aprendí es que cuando hay grandes líos, grandes intereses, si no es sexo es dinero, y acá sexo parece no ser. En segundo lugar, sí, es cierto, nosotros podemos tener una falla dentro de lo propositivo. Yo no voy a decir que hay que dejar las cosas exactamente como están, porque es un disparate. Pero a mí alguien que me justifique ¿por qué no un currículum disciplinar que ha sido avalado desde la Revolución Francesa adelante por la formación del conocimiento científico moderno y que además, con toda claridad, cuando se lo ha tratado de modificar, se lo hace exclusivamente en un área de la educación y no en otra? O sea, concretamente, se piensa en los sectores más excluidos, se piensa en, vamos a decirle la verdad, en los pobres, en los miserables, ¿verdad? Y no se piensa en hacerlo en el crando. Yo nunca vi que en el crando ni en la escuela italiana propusieran una cosa así. No la tienen por estrictas disciplinas. Y el Histoire Géo de Francia significa que durante medio año dan historia y durante el otro medio año dan geografía. No significa otra cosa. Vuelvo a repetir, yo me refiero nuevamente a la revisión de la reforma española, que hoy por hoy hay connotados teóricos de esa reforma que se hacen una autocrítica profunda, después de haber cobrado bastante, eso sí, que se hacen una autocrítica profunda de lo que hicieron. Y aquella famosa, el conocimiento se construye, sí, se construye, claro que sí,
pero se construye después de saber un montón de cosas. Si vos no aprendés lo que es una suma, jamás vas a aprender a multiplicar. Si vos no aprendés cómo se escribe, jamás vas a poder redactar un informe de un proyecto. Y así sucesivamente. Yo creo que tenemos que ser un poquito más audaces en el sentido de decir con todas las letras. Bueno, punto primero, nosotros estamos a favor del currículum por disciplina. Podemos discutir qué se saca, qué se pone, qué se reorganiza. Acá está Manuela. Por ejemplo, yo opino concretamente que hay que hacer una reorganización de la asignatura inglés de tercero a sexto. ¿Qué pasa con ECA, muchachos? Vamos a dejarnos probar. ECA no cumplió ningún objetivo, no solo eso, sino que es una herencia de espacio curricular abierto. Que era el espacio curricular, del espacio adolescente, que era el espacio de adolescentes de la reforma. Por las dudas, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay tiene al menos 2 proyectos, al menos 2, con diseño curricular y todo, que no fueron aprobados por los congresos. O sea, hacerse se hicieron. Nosotros podríamos tener algo que decir también acerca de cuál debería ser realmente la jornada horaria. Existe una definición, hasta donde yo recuerdo, en que son mejores los liceos de primer básico en el mismo espacio y no ciclo básico por un lado y segundo ciclo por otro. Hay cosas que son bastante sencillas, que las podemos empezar a decir. Vuelvo a repetir, y lo tenemos que hacer con una determinada carga de valentía. Hay que saber decir que sí y hay que saber decir que no. Ojo con el tema de estigmatizar al del palo en la rueda. Mirá, no, yo te puedo poner un palo si no sé a dónde me conduce tu rueda. Si me conduce a un precipicio, yo te pongo muchos palos. No sé si... Cortito. Creo que ante ese tipo de planteo, la pregunta clave que se me ocurre ahora, pensándolo rápido, es ¿por qué educamos? Seguramente la razón que ve en la educación unas personas y otras no es la misma. La respuesta a por qué educamos es política y por lo tanto los problemas y las soluciones que ofrece no son los mismos problemas los que vemos, por lo tanto no podemos creer que sean las mismas soluciones. Hay toda la parte de territorialización, que además es tomado, es adaptado de propuestas críticas latinoamericanas. Cuando se hablaba de territorialización de determinadas cosas, era que la educación tomara el territorio y se apropiara del territorio a través de prácticas educativas. En cambio ahora lo que se propone con territorialización es una elitización de conocimientos. Entonces, creo que nos faltaría un poco señalar cuáles son los problemas que vemos nosotros. Señalar, no sé, creo que los tenemos claros, de difundir cuáles son los problemas que nosotros vemos en la educación, hacer foco en esos problemas y proponer soluciones, pero son soluciones políticas que van a contrapelo de las propuestas que hay en circulación. Da para mucho, ¿no? Si hablamos de que no vamos a superar las contradicciones que hay en un sistema educativo
en el marco de una sociedad capitalista y decimos que en realidad lo que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa es la necesidad de otra sociedad, socialista, postcapitalista, como sea, la dimensión utópica, la prefiguración de otra sociedad y de otras soluciones que no tienen que ser concretas, que pueden ser soluciones con una dimensión utópica fuerte, yo creo que va por ahí. Y creo entender tu problema, porque es un problema real del militante en el lugar concreto de lucha cuando tiene que oponer, cuando tiene que poner un discurso. Que sí que es muy fácil caricaturizarlo del palo en la rueda, del panfleto, demás. Creo que viene mucho también de que muchas veces no hay que renunciar a la denuncia, eso está claro. Pero que también muchas veces hay cosas que nosotros le vemos por dónde vienen, pero no logramos transmitir de forma contundente todo lo que viene por detrás. Y es un ejercicio mucho más difícil porque tiene que ser mucho más elaborado, mucho más costoso. Recuerdo que en las salas estas que se hicieron para trazar los perfiles de egreso por asignatura, me había pasado ya algunas coordinaciones anteriores que me había puesto contra las competencias y me dice un compañero otro día, no ese mismo día, me dice, sí, pero tenemos que salir del panfleto. En realidad lo que me había dicho es que la primera vez que había atacado las competencias había hecho un panfleto, y sí, probablemente, porque yo tenía idea de por dónde venía, pero me faltaban argumentos contundentes y bueno, hay que elaborar y hay que ir de vuelta de forma más contundente porque es la labor de la dificultad que tenemos cuando somos minoría y cuando lo hegemónico no es lo nuestro. Y nosotros, el trabajo contrahegemónico tiene esa dificultad de tener que trabajar en las minorías y de tener que colocar el discurso, que es un discurso incómodo, aparte, es un discurso incómodo para los demás. Una pregunta. Hoy Nicolás hablaba del rescate de la dimensión política, del acto educativo. Mencionaste a Giroud como una posibilidad intelectual transformador. Soledad habló de que los docentes tenemos condiciones materiales para la producción de conocimiento. Y ojalá tuviera. Bueno, esa referencia a eso que quise decir. Virginia habló de dar una batalla ideológica. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de cuál es el estado que tiene hoy en relación a ese aspecto el cuerpo docente, inclusive los docentes sindicalizados? La pregunta parte del presupuesto de que muchas veces hay un antiintelectualismo muy fuerte en el movimiento sindical, en donde parece que lo correcto es gritar y que si vos estudiás, producís, proponés, buscás expresarte de una manera adecuada, siendo riguroso con el manejo de los conceptos, sos un caracagado, ¿no? No entendiste nada, fuiste cooptado por la ideología burguesa. Entonces, me gustaría saber qué diagnóstico hacen ustedes ¿no? A mí, por ejemplo, me produce cierta incomodidad ver, por ejemplo, material sindical que falta de ortografía. Entonces, ¿en qué situación estamos en relación a esto de un intelectual que pueda comprometerse en la transformación de la sociedad precisamente desde ese rol de la producción de los conocimientos? Por ahí. Bueno, este micrófono lo mandó el enemigo. Compañeros, el estado ideológico del cuerpo docente es tremendamente débil, pero no es una prerrogativa únicamente del cuerpo docente. El tono ideológico de la época desde el punto de vista del campo popular es sumamente débil. Nos están ganando los otros por paliza. Lo es el cuerpo docente, pero también lo es el cuerpo de los médicos. El compañero recién mencionaba falta de ortografía. Hace poco, a raíz de... tuve que firmar como testigo
un documento de un escribano, yo no le puedo explicar. Había puesto Virginia con J. O sea, hablando solamente de la falta de ortografía, mirando, ¿verdad? Se supone que el tipo que pone los carteles publicitarios tiene algún conocimiento, al menos técnico, y hay que ver los horrores de ortografía que tiene. Hay un descaecimiento muy importante del conocimiento académico, el conocimiento general y el conocimiento académico en especial. Hay un facilismo, vos que sos de filosofía, hay un facilismo hijo absoluto de la posmodernidad, sobre todo la posmodernidad en el sentido más ramplón del término, donde te dan todo armadito, ¿viste? La hamburguesa de McDonald's. Entonces te dan el autor fulano, vos te lees el autor fulano y se acabó. Eso unido, yo no puedo separarlo de las condiciones materiales, a que a raíz de tener un montón de horas, después de tener un montón de horas, matarse laburando y acceder de quinto grado para arriba, la condición económica de los docentes es mejor que hace unos años. No podemos decir otra cosa, muchachos, porque no se puede estacionar en la puerta de los liceos. Por supuesto, hay compañeros que siguen pasándola espantoso, lo que se cobra en primer grado es horrible, eso es producto de que, bueno, voy a agarrar unos mangos ahora que puedo, que puede ser muy legítimo, pero si vos juntás la alienación generada por el acceso a nuevos bienes con la modernidad líquida y el descaecimiento social de todo lo que es estudio y de todo lo que es una formación académica sólida, bueno, eso da un resultado muy lamentable. Tenemos que pelear contra eso. Y tenemos también que tener la valentía de decirle a un compañero, no querido, a ver se escribe con H. Y vos tenés que saber que a ver se escribe con H. Y no puede salir a la calle un cartel ni una bandera del movimiento sindical con falta de ortografía. Pero nosotros a su vez tenemos que saber de lo que hablamos. Cuando nos ponen un micrófono, saber de lo que hablamos. No sé si algo, aunque sea para seguir discutiendo después la FENAPES, te conteste. Angelito. No, bueno, eso es otra cosa importante. Porque yo creo que un poco la propuesta que... Ahora sí, un poco la propuesta... Hay un campo que para nosotros creo que todavía está bastante fértil e inexplorado, que es que nosotros podamos sistematizar un conocimiento y prácticas que tengan que ver con la pedagogía crítica. O sea, sumar un tipo de lucha que hasta ahora nosotros cualitativamente no hemos dado. ¿Qué pasa si nosotros damos un trabajo en la elaboración, en el discurso donde nosotros, como decía hoy Soledad, clasificamos todo este discurso de reforma educativa como una pedagogía que tiene visos de pedagogía tecnicista, que tiene catalogar, ¿verdad?, discursivamente, colocar al enemigo en un determinado lugar y generar una práctica alternativa, discurso, formarse, estudiar y actuar en la realidad del conjunto, hay que hacerlo entender, y yo creo que por ahí viene la pregunta que hacía Julio, que me parece de lo más pertinente, que hay que entenderlo como una parte fundamental del militante. El militante tiene que formarse, tiene que leer, tiene que producir, y vaya si es difícil para un militante hacerlo, ¿no? Para todos nosotros leer, producir, estudiar, militar, salir a una marcha, ir a la reunión de núcleo, militar políticamente, pero no queda otra, porque hay determinados espacios que nosotros solo los ganamos si nosotros también tenemos esas herramientas, la herramienta de discurso, la herramienta de la elaboración,
la herramienta de la formación. Entonces, creo que por ahí viene esa cuestión. Hay que dar la lucha en todos los frentes. Creo que la discusión también, en su momento también estuvo muy metida con el tema, por ejemplo, de cómo participábamos o no de las ATD, si eran un espacio y todas esas cuestiones. Sí, esos espacios hay que estar, y esos espacios hay que producir, y es fundamental producir. Que salga un buen documento que pueda ser leído por los compañeros en todos los liceos del país. Vaya si eso no es importante, si no hay que estar ahí, si no hay que formarse, si no hay que producir. Entonces es un lugar que va a haber que hacerse entender con los compañeros, que es un lugar fundamental de la lucha y que es un lugar que estamos mucho más comprometidos que en otros. Y digo comprometidos en el sentido de que estamos débiles con respecto a otros frentes que lo sabemos hacer y que colectivamente nos son mucho más cómodos y más fáciles porque tenemos una tradición mucho más larga. Perdón, ¿podría hacerte una... ¿querías contestar tú? Que el enemigo se forma muchísimo, solo que responde a los intereses de otra clase. Nosotros que tratamos de responder a los intereses de otra clase, quedó redundante, pero creo que es nuestro deber responder con todas las posibilidades que podamos. Formarnos intelectualmente, leer, es un sacrificio enorme, pero forma parte de una responsabilidad. Si quienes defienden, ¿sí?, a la clase menos favorecida no tienen, porque en realidad es mucho más difícil formarnos para nosotros y leer. Si renunciamos a eso, damos mucha ventaja. Nada más que eso. Quería preguntarte, compañero, al que hablaste primero. Julio, ¿vas a radio? Sí, pero la voz. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Competencias y pedagogía crítica son dos términos que van separados necesariamente. Hoy, cuando hacías alusión de Perrenul, hay una de las competencias que ellos manejan, que es la competencia del maestro profesional, en la cual una de esas competencias es saber analizar su práctica. ¿Eso necesariamente es malo? ¿O puede ser contrapuesto a una necesaria pedagogía crítica que todos queremos tomar? Está buenísima tu pregunta. En realidad, primero partimos de la base de que las palabras tienen una carga. Y la primera vez que aparece la palabra competencia aparece ligada a un informe del Ministerio de Trabajo norteamericano que buscaba adaptar su economía, los trabajadores, a las nuevas condiciones del mercado laboral y buscaba adaptar a los militares a las nuevas condiciones de la guerra. Entonces eso es lo primero, o sea, la palabra competencia ya tiene una carga. Pero ahí vos planteás una cosa muy interesante, que es que el discurso hegemónico, el discurso dominante, es muy inteligente para hacer las relaciones y las estructuraciones. Entonces, el discurso de las competencias de Perrenot tiene partes muy atractivas. Tiene partes de la pedagogía nueva donde se rescata el rol del estudiante, que vos decís, ¿cómo no voy a compartir esto? Que el estudiante tiene que ser activo, participativo, que tiene que construir su propio conocimiento, ser autónomo, está bárbaro. Y también tiene la cooptación y el ensamblaje de alguna cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, el rol crítico. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad las competencias como proyecto político, pedagógico, mete todas esas cosas, pero el objetivo de las competencias en realidad, el objetivo político que uno le ve, es la adaptación de la formación de los trabajadores, de la mano de obra, a las nuevas condiciones de trabajo. Más allá de que hay partes del discurso que son compartibles, pero el proyecto político-pedagógico no es compartible en su totalidad. Una cosa que me parece muy interesante también de lo que vos planteás es que cuando uno dice con qué competencias estar de acuerdo, es muy difícil que haya conflicto respecto a las competencias. Si a mí me dicen que el estudiante tiene que poder interpretar gráficos, nadie va a estar
nadie va a dudar que un estudiante, claro que le conviene poder interpretar gráficos, pero el hacer currículum por competencias quita el conflicto del aula, porque de repente lo que se le quiere mostrar con ese gráfico, ¿sí? El contenido que uno quiere que visualice, eso sí puede haber mucho conflicto. En la elaboración del currículum sobre qué información, sobre qué es lo que se comparte, sobre qué es lo que se dice, hay conflicto. En las competencias justamente hay consenso, hay cantidad de cosas que te dicen que son deseables, que claro que son deseables, pero el planificar por competencias deja la discusión sobre qué se discute en el aula y qué no. Invisibiliza eso. Deja por fuera, por ejemplo, los contenidos. Exacto. Que en los contenidos sí nos vamos a poner de punta sobre si se... recuerden lo que fue cuando hace unos años se incorporó historia reciente al currículum, ¿no? Salió todo el mundo a discutir sobre si eso era conveniente o no. En cambio, sí, se le dice que lo que tiene que hacer el estudiante es saber interpretar una gráfica de doble entrada, no va a haber conflicto en el aula. El compañero allá. Sí, tú. Sí, no, yo una pregunta, sobre todo Nico y Sole, ustedes que han trabajado mucho el tema de educación, yo una pregunta un poco amplia. ¿Cuáles serían los ejes que tendría que tener una reforma educativa desde la resistencia, o sea, como propuesta? ¿Cuál les parece a ustedes que podrían tener algún elemento que tendríamos que tener una reforma educativa propuesta desde la resistencia o de la pedagogía crítica? No, porque ha trabajado un poco eso, Nicolás. Yo ahora te paso, soy cortita y te paso. En realidad lo que creo que se puede hacer ya es crear espacio crítico. En realidad, en definitiva, de alguna forma, tenemos creado en el liceo un espacio crítico en el que estamos trabajando, intentando movernos. Pero somos muy poquitos. Queremos tratar de ver todos los que somos y qué cosas se pueden ir haciendo y de sistematizar prácticas y de poner por poder intercambiar metodología y poder, ¿por qué no?, empezar a trabajar en programas, en contenidos. Ese espacio, ese trabajo se podría hacer ya. Ahora, con respecto a la pregunta de una reforma educativa, te dejo contestar a vos, Nicolás. Bueno, después voy yo. Lo primero es que nosotros no deberíamos ni siquiera utilizar la palabra reforma. Porque nosotros tenemos una situación muy incómoda siempre, que es que defender esto como está, ¿verdad? Es defender también de alguna forma todo lo que le falta y todo lo que el sistema hace. Es defender las exclusiones, la selección, la segregación. Y acá estoy hablando de algo mucho más general que lo curricular, estoy hablando más en términos de sistema. Yo no puedo defender el sistema educativo tal como, porque es un sistema capitalista, con una dominación de la clase burguesa, que lo que hace en el sistema educativo básicamente es seleccionar, es imprimir la ideología de la meritocracia, etcétera, etcétera. Que ahí haya bolsones de resistencia y quijotadas, ¿no? La quijotada de un educador crítico individual, uno que va y problematiza y rompe y hace otra práctica, no significa que no haya 9 colegas después que hagan todo lo contrario. Entonces lo que tenemos que ver cómo dejar de hacer es quijotadas y ver cómo podemos hacer cuestiones colectivas que cambien, que dinamiten. Yo creo que lo primero es señalar contradicciones, que si nosotros señalamos las contradicciones y la propuesta de cambio que señalamos nosotros les hace entrar en la contradicción mayor, develás los mecanismos. Por ejemplo,
¿Qué pasa si nosotros decimos que no puede haber más segregación? Que hay que mezclar, que no pueden estar todos los gurises pobres en el mismo lugar. Le genera una contradicción enorme. Generás un debate público porque ¿cómo? Mi hijo con tremendo problema le generás al sistema. Si vos decís que se tiene que hacer efectivo que los trabajadores todos terminen secundaria y que para eso, por ejemplo, hay que crear escuelas nocturnas y los empresarios tienen que renunciar a determinadas horas del trabajador ahí, si es que quieren el desarrollo, ¿verdad? Hasta los términos de ellos, pues usar de recursos humanos, tienen que renunciar a determinar para que la gente pueda efectivizar su derecho a la educación. Los pones en un brete. Entonces yo creo que nosotros nos acercamos a lo que podemos generar y en un momento de debilidad como la que tenemos nosotros, señalando las contradicciones y viendo cómo podemos profundizarlas. Lo que decía Soledad, generar un boquete en el sistema, una brecha, romperles algo, generarles una tensión que no tengan cómo resolver. Y nosotros no podemos renunciar a esa dimensión de proponer algo totalmente lejano y despegado de lo que tenemos ahora. Tenemos que, lo repito, no me canso, no podemos renunciar a la dimensión utópica, porque si renunciamos a la dimensión utópica, capaz que hacemos una propuesta de un cambio acá y después está acotado por el resto del sistema. Por ahí vale. Bueno, lo mío va a ser más como un listado de almacén y pido disculpas porque me voy a tener que retirar porque en mi condición de presidente del FENAPES tengo que estar en el acto que se hace ahora en el ASPO. Pero en las actuales circunstancias, o sea, mañana nosotros propondríamos, en primer lugar, un currículum estructurado por contenidos, eso como punto cero, como axioma. Un currículum único nacional. Esto significa ni plan 2016, ni plan 2012, ni no sé qué cuánto, ni para allá, ni por la pareja. O sea, lo que se enseña en el Liceo del Cerro se enseña en áreas pedagógicas, en la cárcel de Maldonado y en el CRAC. Son los docentes a través de su libertad de cátedra que van a ver cómo se hace. No confundir la esencia con la presidencia. En segundo lugar, con libertad de cátedra, que estaba refiriendo a lo largo y a lo ancho, de todo el aula y con todos los programas. Luego, liceos estructurados de primer a segundo ciclo, siempre que se pueda. Va a haber algunos lugares donde no se va a poder. Va a haber algunos lugares donde va a ser más un problema que otro. Pero es necesario, sería una muy buena cosa en la educación social y de lucha que tiene que tener el chiquilín, la trayectoria por la misma institución y a su vez que los más grandes le puedan enseñar a los más chiquitos en su experiencia de vida. Luego, espacios para educar para el trabajo. ¡Ojo! Acá no estamos diciendo lo que se dice por ahí. No, este chiquilín sale sin saber, entonces no puede ir a trabajar. No, educar para el trabajo. El trabajo como actividad humana fundamental que fue decisiva en la transformación del mono en hombre, de acuerdo a lo que dijo hace mucho tiempo Engels, ¿verdad? Pero que sigue siendo una verdad absoluta. En tercer lugar, reasignación de recursos de otras áreas. A esto nos referimos en sacar todo lo que quede de los PRO, lo que se fue para allá, el apoyo a no sé qué, el apoyo para no sé cuánto. Sacar los recursos que se dan a unos sí y a otros no sabemos por qué. Yo acá, como digo siempre, le voy a defender el derecho al Liceo 8, que no le toca nunca nada. Por ejemplo, porque como alguien estima que los nenes que van ahí son todos de la blanqueada y parece ser que en la blanqueada son todos ricos, o que no requieren de nada, bueno, ese liceo no tiene nada y otro tiene mucho, pero ese mucho tampoco sirve. Una reasignación interna de recursos. Asegurar condiciones mínimas materiales al alumnado. Esto pasa hoy. La institución educativa debe de dar algún alimento, alguno. No sé, una leche con una tortuga. Una cosa tiene que dar,
porque si hay una pretensión de que el chiquirín permanezca 6 horas ahí adentro, es elemental que algo tiene que comer. De la misma manera, los boletos. Yo no sé si ustedes saben, alguno acá es director, subdirector, adscrito y demás, los boletos, que son un derecho conquistado, ganado, señores, liberarse murió. El primer muerto estudiantil que hubo en los 60 fue en el medio de una lucha por el boleto estudiantil, ¿verdad? O sea que costó sangre. Los boletos no pueden ser un problema. El chiquirín se tiene que poder subir un ómnibus e ir al liceo y se acabó. En tercer lugar, los materiales. Todo el relajo que se armó alrededor del libro Pearsons tiene que ver también con que la gente se sigue comprando las cosas. Bueno, la reasignación de recursos tiene que darle al muchacho hoy mínimas cantidades de materiales. Y por último, y fundamentalmente, simplificar la gestión. En un país con 3.400.000 habitantes, la gestión tiene que ser más simple, el currículum tiene que ser único y las cosas no pueden ser tan complicadas. No próximamente, porque es una cosa que empecé a desarrollar ahora, nos gustaría desarrollar un concepto que es que Uruguay llegó a un cierto techo dentro del sistema capitalista, a partir del cual lo quieren derrumbar. O sea, ha llegado a un cierto techo dentro de lo que de la educación liberal capitalista es, y de ahí adelante se va para abajo, ¿verdad? Por lo tanto, no sé si contestamos al compañero, pero al menos estas cuestiones fundamentales. Y no hay que inventar demasiado. Y les pido disculpas, pero tengo que ir. Dale. Porque, capaz que lo dijiste, Nicolás, y yo no te presté tanta atención. Colonia, quiero hablar de dos situaciones que conozco. Colonia del Sacramento y la ciudad que me vio nacer, Carmelo. Colonia tiene 28.000 habitantes y tiene 2 liceos. Uno, a donde no sé el mecanismo por el cual, porque no existe reguladora, está destinada toda la población socioeconómicamente más desfavorecida de Colonia, con una promoción del 60%, y Colonia tiene otro liceo con una promoción del 90%, a donde van, la definición que me dieron es el liceo a la que van los no pobres. Entonces, ese es un tema central. Ponernos a pensar en soluciones posibles para eso. Y además estamos pidiendo un liceo más y lo estamos pidiendo en un lugar que, según me dijeron, no lo conozco, tiene una población empobrecida. Lo pedimos para ese lugar, para esa población toda junta. Carmelo tiene 18.000 habitantes. La escuela a la que yo fui no está en un barrio pobre, para nada, pero la escuela esa es de Quintil 1. Hay a 9 cuadras una escuela que es de Quintil 5. Una escuela de Quintil, de perfil socioeconómico 1, para que se hagan una idea, la escuela que está adentro de la Euskal Herria, por camino Carrasco, esa escuela es Quintil 5. Acá estamos diciendo que tenemos una ciudad con 18.000 habitantes donde todos los estudiantes pobres se destinan a una única escuela que además no está en un lugar pobre. Se los manda ahí, se los hace viajar, se los hace ir ahí. Claro, hay un único liceo y después todos se juntan en ese liceo. Pero cuando se habla de segregación educativa, no es un fenómeno que sea exclusivamente relacionado con la segregación urbana. Es un fenómeno interno a la educación, al sistema educativo, quise decir. Y creo que es algo que tenemos que denunciar y que salir a pensar estrategias para que el sistema
no produzca, quiero decir, para que el sistema no tolere más eso, que además incide directamente con las posibilidades académicas de los estudiantes. Con respecto al planteo, creo que ese planteo que hace Marcelo es como la esencia del trabajo de la Comisión de Proyecto Educativo, del trabajo de la Comisión de Políticas Educativas de FENAPES, del trabajo de ese espacio en los congresos y demás. Y en cuanto a eso hay algún camino recorrido, que no quiere decir que tengamos las cosas completamente definidas, porque además de ser así sería un error. Creo que a todas las cosas que plantearon los compañeros, algunas más consensuadas que otras dentro de la FENAPES, habría que agregar dos importantes. Una que hace a lo institucional, que es otra de las dimensiones donde se da esta pelea, y que tiene que ver con una reivindicación histórica del movimiento popular en general, no solamente de los sindicatos de la educación, que es la autonomía de cogobierno, que es al mismo tiempo una dimensión defensiva y también una dimensión propositiva, porque lo de autonomía que nos va quedando es agredido sistemáticamente por las propuestas de reforma educativa. Quien haya tenido la posibilidad de escuchar últimamente a Filgueiras, estuvo la semana pasada en Radio Nacional, en Radiodifusión Nacional, en Radio del Estado, ve que no solo van contra un montón de tradiciones en la educación pública primaria y secundaria, sino incluso en la universitaria, donde ahí ya empieza, ¿no?, un poco, ¿no? Pero eso está arriba de la mesa como defensa. Nosotros tenemos que defender la autonomía técnica de la ANEP frente a injerencias del Ministerio de Educación y Cultura o de organismos paraeducativos como es el Lanceiber o la Pearson, ¿no? Pero además también como dimensión propositiva el cogobierno daría, y eso es algo que está en la base del planteo sindical, daría una estabilidad y una democracia al sistema educativo del que hoy carece. Y lo quitaría del espacio especulativo que es el de la política partidaria, que tiene unas dinámicas y unos tiempos particulares, que son los electorales, que no se condicen en nada con los tiempos educativos, ni de cualquier cambio que se quiera hacer. Y por otro lado, aunque ya en ese sentido sí estuvieron planteando los compañeros, generar condiciones de educabilidad también implica, por ejemplo, que no pueden existir grupos de 40 chiquilines, ¿no? O sea, además de que no puede pedirse que un gurí que no se alimenta adecuadamente tenga un rendimiento escolar destacado, porque sí, tampoco se le puede pedir en un lugar donde está masificado. Se nos solicita o se nos pide como una especie de esas frases lindas que tiene la reforma, la individualización del proceso educativo, tomar más en cuenta el individuo, pero en realidad tenemos 40 dentro de una clase, eso no puede ser. Y además tiene que existir la cantidad de cargos necesarios para atender adecuadamente a esos chiquilines. Y esto significa adscriptos, porteros, nada más, ¿no? Y los espacios adecuados para atender a esos chiquilines. No podemos generar buenos procesos educativos en edificios que se caen a pedazos o que no tienen los espacios necesarios para llevar adelante la tarea educativa. Creo que en ese sentido también hay por ahí iría la propuesta de construcción, ¿no? Me parece, no sé. No sé si hay más preguntas. En breve creo que estaríamos dando paso a la siguiente charla, pero si hay alguna pregunta, me parece que está bueno que no quede sin hacerse. Bueno, entonces agradecer a los compañeros, a Virginia que ya no está, porque se tenía que ir a
Alpón, a Nicolás, a Soledad, y bueno, a los compañeros que vinieron, a los compañeros de Radioactiva que nos van a permitir replicar esto en mayor medida y plantear eso, que es la primera de una serie de charlas, porque esta pregunta es muy pesada y se puede tomar desde muchos lugares, y creo que fue enriquecedor la charla de hoy. Los esperamos en la próxima y esperemos también que contar con muchos más compañeros.